buen día, qué chévere poder estar con ustedes de nuevo. Hoy estamos en el día 19, orando para que tu esposo piense en las cosas eternas. Y esto tiene que ver mucho con lo que hablamos el día 18, porque el día 18 estábamos hablando acerca de renovar nuestros pensamientos y hablábamos de que cómo renovábamos nuestros pensamientos. Entonces era leyendo la palabra de Dios. Y hoy hablamos acerca de esas cosas eternas. Y esas cosas eternas, ¿dónde las vamos a encontrar? En la palabra de Dios. Entonces tiene mucho que ver con esto. Mateo 6:33 dice de la siguiente forma: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Permíteme leer este mismo versículo en la versión amplificada. Dice, pero primero y más importante, busca, apunta, esfuérzate por su reino y su justicia, su manera de hacer las cosas correctamente, la actitud y el carácter de Dios. Y todas estas cosas también te serán dadas. Aquí podemos ver dos cosas que quiero resaltar. Primero, debemos esforzarnos por buscar a Dios y por buscar lo que es de Él. Eso nosotros le llamamos su reino. Si nosotros buscamos su reino, si buscamos lo que le pertenece a Él, si buscamos cómo piensa Él, el carácter que Dios tiene, primero que todas las cosas nos hablan de que hay otras cosas que van a ser añadidas. Y cuando nosotros miramos Mateo 6, esas cosas son cosas materiales. Pero cuando nosotros aquí lo aplicamos es, si nosotros queremos pensar en las cosas eternas, tenemos que primero pensar en Dios. Pensar en cómo Dios actúa, pensar en cómo es el carácter de Dios, cómo habla Dios, cómo piensa Dios, qué es lo que Dios quiere de nosotros. Cuando nosotros nos esforzamos por buscarlo a Él primeramente, entonces vamos a ser bendecidos porque vamos a empezar a pensar en las cosas eternas. Nos vamos a empezar a dar cuenta que aquí nosotros como que no casamos, no nos amoldamos, porque Dios no va a estar pensando como nuestra cultura. ¿Se acuerdan lo que vimos en el día 18? Dios no va a pensar como nuestra cultura. La cultura de Dios, me atrevería a poner ese nombre ahí, esa palabra ahí. La cultura de Dios es totalmente diferente a nuestra cultura. Pero necesitamos buscar primeramente a Dios. Necesitamos que Dios se vuelva una prioridad. Y no estoy hablando solamente de que te levantes en la mañana y ores en la mañana, o que entre más temprano ores y busques a Dios es mejor, y que si tu esposo también lo está haciendo, él está pensando en las cosas eternas. No solamente eso, sino hay muchas cosas que nos van a llevar a pensar, a buscar a Dios primeramente que todo. ¿De dónde viene el primer consejo que escuchas cuando estás en una mala situación o en una situación donde necesitas consejo? ¿A quién buscas cuando necesitas ayuda? ¿A quién escuchas cuando te encuentras en problemas? ¿A dónde pones todas tus fuerzas? ¿Qué buscas con todas tus fuerzas? Así estés cansado, así hayas pasado un día malo, así de pronto las cosas no estén tan bien. Pero sin embargo lo buscas con todas tus fuerzas. ¿Qué es eso que tú buscas de esa forma? Ahí estamos teniendo la revelación de qué es nuestra prioridad. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, pero Dios es nuestra prioridad. Yo me levanto todas las mañanas y lo primero que hago es darle gracias a Dios. Y eso está bien en cierta medida. Pero cuando nosotros nos damos cuenta de que ¿qué tanto buscamos a Dios? Pero es que tengo trabajo que hacer, pero es que no hay tiempo, pero es que no entiendo, pero me da pereza, no me gusta esa congregación, no me gusta lo que el pastor habla, no me gusta, y tenemos muchas excusas.
para poner de lado las cosas que implican a Dios. Los que aún llegan a la iglesia y llegan tarde, porque pasa, porque no sucede, porque sucedió, porque pasó, porque bueno. Y entonces empezamos a darnos cuenta qué tanta prioridad tiene Dios. Aquí nos dice, busquen el reino de Dios, busquen las cosas de Dios, busquen a Dios por encima. Esta planta me quedó súper bien aquí hoy. Por encima de todo lo demás. Eso quiere decir que aquí puede estar familia, puede estar estudios, puede estar trabajo. Por encima de todo esto, yo voy a buscar a Dios. Primeramente Dios. ¿Qué piensa Dios de mí antes de buscar lo que los demás piensan de mí? ¿Qué quiere que Dios haga antes de qué es lo que los demás quieren que yo haga? ¿Para dónde quiere Dios que yo me mueva antes que para dónde quieren los demás que yo me mueva? Eso es buscar a Dios con todo el corazón. Eso es buscar a Dios de primeras. Eso es tener una prioridad. Y luego también nos dice, me encanta, busque que el carácter de Dios se forme en nosotros. Y hoy vamos a orar para que ese carácter de Dios se forme en nuestros esposos, se forme en nosotros. Porque cuando nosotros buscamos a Dios por encima de todas las cosas, entonces nos empezamos a parecer a Dios. Porque cuando tenemos a Dios como prioridad, nos empezamos a parecer a Dios y Dios empieza a poner su carácter en nosotros. Y es cuando de pronto pasa, no sé si a usted le ha sucedido, a mí a menudo me sucede, wow, yo ya no actúo como antes actuaba. Y yo misma hago la reflexión, wow, este debe ser Dios, porque si yo en esta situación hubiera estado días anteriores, meses anteriores, años anteriores, yo hubiera actuado así. Pero hoy no actué así, pero hoy fui diferente, pero hoy pude tener misericordia, pero hoy perdoné, pero hoy fui libre, pero hoy estoy buscando a Dios por encima de todo y Dios está formando su carácter en mí. Cuando nosotros buscamos parecernos a lo otro, a la familia, al trabajo, al estudio, a la pareja, entonces tomamos el carácter de esas cosas. Pero cuando nosotros tenemos a Dios por encima de todo, empezamos a buscarlo a Él, empezamos a parecernos a Él. Pero la palabra de Dios también nos dice en Colosenses 3, 2 al 3 lo siguiente. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. ¿Y por qué? ¿Por qué no pensamos en las cosas de la tierra y en las cosas de la tierra? A veces trae angustia, ansiedad, pero es tan chévere pensar en las cosas de la tierra. Y el versículo 3 nos da esa respuesta de por qué nosotros no podemos pensar en las cosas de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Por qué nosotros no pensamos en las cosas de la tierra? Porque nosotros decidimos un día morir a esta tierra y creemos que somos pasajeros en esta tierra, que aquí estamos solamente de paso, disfrutamos lo que tenemos, somos felices con las personas que nos rodean, pero no nos esforzamos, sobreesforzamos, de pronto no la palabra esforzarnos, pero sí sobreesforzarnos para conseguir y atesorar, porque nuestra vida está en Cristo Jesús, a quien buscamos todos los días como prioridad. Hoy yo quiero que tú reflexiones. ¿Tú estás buscando el reino de Dios y su forma como prioridad? ¿Tu esposo está buscando el reino de Dios y su forma como prioridad? ¿Cuál es el carácter que tú reflejas y cuál es el carácter que tu esposo refleja? ¿A quién te estás pareciendo? Acuérdate siempre de la matica. ¿A quién te estás pareciendo?
Hoy oramos para que nuestros esposos tengan una perspectiva eterna, para que ellos rechacen el valor del materialismo y lo temporal de este mundo y pongan a Dios primero en sus vidas. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por recordarnos que necesitamos cuadrar nuestras prioridades, que necesitamos entender que primero estás tú, lo que tú piensas de nosotros y lo que tú quieres hablarnos a nosotros. Y hoy oramos, Señor, para que nuestros esposos tengan una perspectiva eterna, que ellos cambien su visión, que ellos entiendan que deben buscarte a ti como prioridad, que anhelen tu presencia, que anhelen estar contigo, que afinen su oído para escuchar lo que tú les estás hablando. Hoy oramos para que ellos rechacen el materialismo y lo temporal de este mundo. Señor, que ellos entiendan que hay algo más, no solamente atesorar y vivir en esta tierra y tener aquí riquezas y ser aquí poderosos, sino que hay algo más, y esto se llama vida eterna, y que esa vida eterna también se trabaja desde ya, desde ahora. Hoy oramos, Señor, para que nuestros esposos entiendan que tú eres importante en sus vidas y que entre más ellos te busquen, tú te dejas encontrar más y te reflejas en ellos. Hoy oramos para que a medida que ellos pongan, Señor, su mirada en las cosas eternas, tu carácter venga sobre ellos y ellos empiecen a parecerse más a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy tenemos también una asignación, una tarea. Si a ti te gustaría enviarnos una fotico, mira, ya hice la tarea, aquí está, mira la sorpresa de mi esposo. Hay algunas mujeres que han hablado conmigo y me han dicho, mire, esta tarea me costó, pero ahí la voy haciendo y ahí voy viendo el resultado. La asignación del día de hoy es, por medio de una nota, escríbele a tu esposo una promesa bíblica. Vamos a buscar esas promesas bíblicas que le recuerden a él que él es hijo de Dios, que le recuerden a él que debe tener la visión puesta en las cosas de Dios, que le recuerden que Dios es amoroso, bondadoso, fiel con él. A veces es importante que nos recuerden esas palabras que Dios tiene para nosotros. Y tú verás cómo tu esposo empieza a querer buscar el reino de Dios y su forma más que cualquier otra cosa. Bendiciones, chao, chao.